Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pedro, en la primera epístola, su capítulo 4, versículo 7. Dice así, vamos a darle lectura al versículo 7 y al versículo 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y entonces sigue escribiendo y dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Hagamos una oración y que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestros corazones y que pueda usted salir de este lugar con un consejo, una enseñanza. Padre bueno, en esta hermosa noche ponemos en tus manos esta ministración, esta palabra que tú nos has dado, Señor, fluya en nuestras vidas y que quede sembrado en nuestros corazones. Permite, mi Dios, que la sabiduría, tu unción y tu gracia se impregnen en nuestra vida para comprender y llevar a la práctica tu consejo y que veamos resultados extraordinarios en nuestra vida, familia, matrimonio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Celébrelo con libertad. Y tome su asiento y vamos a recibir este mensaje. Quiero darle la esencia de lo que el Señor nos habla en esta hermosa noche. En esta carta que escribe el apóstol Pedro, nos muestra un mensaje de manera colectiva, de manera congregacional, familiar, en donde nos hace ver la importancia de ser prudentes en nuestras acciones, la importancia también de ser sobrios en nuestro espíritu, valorando y teniendo muy en cuenta la importancia que es practicar la oración. Pero además agrega que haya un trabajo ferviente, un trabajo especial en nuestras vidas para que se manifieste el amor los unos a los otros. Este mensaje lo escribe de manera colectiva, de manera congregacional. Pero también el apóstol hace una manifestación de un mensaje personal. Él escribe otra carta, allá en la segunda carta, en su capítulo 1, versículo 14, escribe un mensaje en donde él prácticamente está haciéndole ver al pueblo, a la congregación, que su salida del cuerpo terrenal se avecinaba ya. Escribe lo siguiente y dice: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él agrega lo siguiente, dice: también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Vemos aquí
dos mensajes que debemos de atraerlo a nuestras vidas. Por un lado vemos un mensaje colectivo, un mensaje congregacional, un mensaje familiar, en donde debe de haber la prudencia, el espíritu sobrio y el trabajo ferviente del amor en nuestros corazones. Pero de manera particular nos hace ver también cómo el Señor en su gran bondad y misericordia tiene esa manifestación de alerta al hombre, a la mujer cuando va a partir de esta tierra. Vemos cómo Él concibe, discierne en su vida que la separación del cuerpo terrenal se avecinaba. Vemos cómo cuando la persona se entera, la persona recibe una noticia de que su salud no es saludable, no está bien, y le dice el médico: es probable que en esta cirugía solo un milagro lo salve a usted. Solo un milagro. Cuando uno escucha esos términos y ver el rostro del médico, del especialista, que te dice solo un milagro puede hacer que usted pase esta cirugía, por dentro comienzan a venir incertidumbres, por dentro comienzan a venir cuestionamientos y comienza uno a decirle al Señor: Señor, ¿será que ya es el tiempo de mi partida? Y ahí es donde el hombre, la mujer reflexionan y comienza la persona a pasar como una película de los hechos, de los eventos, de las acciones, del comportamiento que ha tenido el ser humano. Y cuando vemos cómo el apóstol escribe estas dos cartas, por un lado mencionando el fin se acerca. Cuando uno observa la manera en que él escribe este mensaje, dicen los historiadores que el mensaje o esa carta fue escrita en el año 61 después de Cristo. Él escribe que el fin se acerca porque nuestro Señor Jesucristo había emitido una profecía, había emitido un mensaje en donde dijo que ese templo iba a ser destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Y si usted revisa la historia, en el año 70 vemos cómo el emperador Tito ordena que el templo se destruya. Entonces estamos hablando que eran 9 años antes que el apóstol Pedro escribe esta carta, antes de que el templo fuese destruido. Pero él ya estaba enviando un mensaje diciendo el fin, porque hay que entender este mensaje, es un mensaje doble. Tanto le escribe a la congregación de ese tiempo y ahora también ese mensaje es para nosotros. No con esto estoy poniendo fechas, nada, solamente estoy mencionando que debemos de estar preparados, debemos de estar, como lo menciona él, conducirnos de manera prudente, nuestro espíritu sobrio para la oración y trabajando fervientemente el amor en nuestros corazones. Se acerca el fin, decía el apóstol Pedro, el fin de ese templo. Al ser quemado o destruido el templo, pues por ende
era el final del sacerdocio. Ya no iban a haber más sacrificios, ya no iban a haber más reuniones en ese templo que estaba ubicado en Jerusalén. Y por ende también la economía del pueblo judío iba a ser afectada. Ahora, si trasladamos ese mensaje para nuestro presente, suele ser similar. El fin del templo se avecina. ¿Qué nos está diciendo? Que nuestro ascenso, porque cada uno de nosotros somos el templo del Dios vivo. Cada uno de nosotros somos santuarios del Espíritu de Dios. Entonces se acerca el fin del templo, se acerca el ascenso de la iglesia. Número 2, se termina el desarrollo sacerdotal. Y número 3, la economía y la tribulación se hará presente en esta tierra. Esto debe de traer a nuestra vida una reflexión personal. Debe de traer a nuestra vida una introspección, ver qué cosas no están bien en nuestro corazón, ver qué cosas se están manejando con imprudencias en nuestra vida. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y no autoengañarnos, como lo vivió una iglesia registrada en Apocalipsis llamada la Odisea. Ella tenía un concepto equívoco de su persona. Esta congregación tenía un concepto equívoco en cuanto a su manera de conducirse. Pero cuando el hombre, el ser humano, es expuesto a la auditoría espiritual, entonces nos damos cuenta cómo el ser humano, al ponerse frente a la luz refleja todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que hemos practicado. Y esto lo envía el Señor para que cada uno de nosotros, de manera particular, de manera personal, busquemos que el Espíritu de Dios nos revele y nos haga ver las cosas que no son correctas. No podemos nosotros pensar o creer que podemos ocultarnos, porque eso no se puede. Decía el rey David en el Salmo 139, en una ocasión, dentro de su meditación, dentro de sus pensamientos, comenzó a él a indagar internamente dónde podría esconderse de la presencia del Señor. Y vemos que buscó dentro de su imaginación y pensamientos, buscó y dijo: si subo a lo más elevado, ahí estás tú. Si me voy a la profundidad del mar, ahí también estás tú. Si me voy a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. O sea, comenzó a trabajar un poquito esa mentalidad de escondite, y se dio cuenta que nadie puede esconderse de la presencia del Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía él. ¿A dónde huiré de tu espíritu? No se puede. Todos estamos expuestos. Inclusive la propia Escritura nos habla que aún en nuestra recámara estamos siendo observados, estamos siendo escuchados. Y esto debe de traer un respaldo, debe de traer una fortaleza muy grande, porque en el momento en que tú clamas, en el momento en que tú oras, en el momento en que tú presentas una petición, debes de tener clara convicción de que Dios te escucha, Dios responde, Dios oye el clamor de su pueblo, Dios atiende. Él sabe cuando tú estás en la cama con algún malestar, con algún dolor.
Él tiene conocimiento cuando tu cuerpo no está descansando a causa de un dolor y tú levantas tu mirada a los cielos y le dices: Señor, no estoy bien, me siento mal, estoy enfermo, me está doliendo mi cuerpo, me está doliendo mis huesos, me están doliendo mis órganos, no sé la situación que estés pasando, pero Dios todo lo sabe, Dios todo lo tiene en conocimiento. Él sabe cuando tú estás inquieto, Él sabe cuando tú estás preocupado, Él sabe cuando tú estás siendo acosado por algún acreedor que te está cobrando y estás ahí en la cama acostado, vuelta para allá, vuelta para acá. Él te está mirando y espera que tú abras tu boca y le digas: Señor, ayúdame. Envía la ayuda. Envía la estrategia. Yo quiero salir de esta deuda o quiero salir de esta opresión. Él sabe también cuando tú tienes un problema con tu cónyuge y por alguna discusión el esposo se fue a acostar a la sala y la esposa se fue a acostarse libremente en la cama. Él está viendo todo eso. Él está atento de esas discusiones que dice el hombre: pues ahora voy a hacerme el macho que vengan a rogarme. Y ahí está acostado y hasta con los ojos así medio, porque los he visto en sus casas, están así con el ojo medio abierto para ver si la esposa le dice: vente a la cama. Y no, hermanos, pasan las horas, pasan los años. No es cierto. Y no hay eso, pero Dios ya está viendo todas esas acciones. Dios está atento de todos esos actos. Por eso el Señor nos dice: tienen ustedes, fíjese cómo habla el apóstol Pedro y le dice: ustedes tienen que desarrollar esa virtud de la prudencia. Ustedes tienen que trabajar la prudencia en sus vidas porque tienen al Espíritu de Dios, ¿no es así? Tenemos al Espíritu de Dios. Entonces nuestra vida y nuestra estancia en esta tierra debe de conducirse de manera prudente, pero también dice de espíritu sobrio. No hacer locuras, no hacer tonterías, no hacer cosas que después te arrepientes. No, sino que conducirnos de una manera prudente y trabajando fervientemente el amor de Dios en nuestras vidas. Muchas veces cuando la persona deja envolverse por el manto de la necedad o la insensatez, la persona desarrolla actividades o conductas que generan resultados muy tristes. Entonces el mensaje que el Señor envía para nosotros viene a reforzar lo que el Señor mencionó allá en Génesis 6:13 cuando le habla a Noé. Y usted se dará cuenta que también el apóstol Pedro fue un predicador que mencionó el trabajo de la predicación que hizo Noé. Y a Noé Dios le dijo: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Entonces vemos aquí un doble mensaje. Cuando Noé predicaba acerca del fin de esa oportunidad que Dios le estaba dando al ser humano de arrepentirse, veían la construcción de esa arca, veían que él se disciplinaba en fabricar ese instrumento de salvación. Y como antes no llovía, sino que la tierra era regada por el vapor, cuando mencionaba que iba a descender lluvia, cuando mencionaba que iba a descender un diluvio, la gente comenzó a burlarse. ¿Cómo puede ser eso?
¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué está pensando Noé? ¿Cómo va a suceder esto? Y luego en donde está el arca ni siquiera está cerca del mar, porque aún la tierra no se había fraccionado. Se fraccionó hasta capítulo 10 de Génesis. La tierra no se había fraccionado. Entonces, cuando él predica que viene un diluvio, pues la gente comenzó a burlarse. Dijo, no, esto no puede ser. Y si hoy mencionamos que el Señor viene en las nubes y que su iglesia va a ser arrebatada, la iglesia va a tener una transformación y va a ser ascendida y se va a encontrar con el Señor en las nubes, la gente dice, oye, pues ya estamos grandecitos, ¿no? Como para que nos cuenten esa fábula. La gente no cree. La gente está sujeta a sus 5 sentidos. Cuando, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, opera un mundo espiritual poderoso. Y es más poderoso el mundo invisible que el visible. Entonces, cuando el Señor dice, van a tener una transformación, van a tener un cambio, una metamorfosis en su cuerpo, eso terrenal se transformará, eso corrupto se transformará en un cuerpo incorrupto, en un cuerpo celeste. Entonces, cuando uno comienza a leer y a meditar cómo será esto, uno se asombra, porque estamos sujetos a este cuerpo terreno, pero ese día se acerca, ese día en el cual participaremos de ese arrebatamiento se acerca. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes, de espíritu sobrio y trabajando fervientemente el amor los unos con los otros. Vamos a repetir estas 3 virtudes maravillosas que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Con toda su fuerza diga: prudencia, espíritu sobrio y el trabajo ferviente del amor. ¿Qué es lo contrario de prudencia? Necio, un insensato. ¿Qué es lo contrario de espíritu sobrio? Un alocado, uno que no entiende, uno que le entra por acá y le sale por el otro, le entra por un oído y le sale por el otro oído. Ese es un espíritu que no es sobrio. ¿Y qué es lo contrario del amor? El odio, pleitos, agresiones, insultos, menosprecios. Dígame usted, ¿no acaso el mundo está lleno de todas esas cosas? ¿No acaso el mundo está lleno de todas esas contaminaciones? El amor lo relacionan con pasiones carnales, con sexo. Eso no es el amor. Acciones imprudentes, se toman decisiones incorrectas porque se dejan llevar por las pasiones de este mundo. Y todo eso traerá consecuencias. Por eso el Señor escribe, nos refleja en su libro sagrado, en Job 15:11, como en cada instrucción, en cada consejo, agrega ingredientes para que nuestra vida sea motivada al cambio, para que nuestra vida sea motivada a la superación. Escribe lo siguiente y dice: ¿te parecen poco los consuelos de Dios? ¿Y la palabra hablada a ti con dulzura? Fíjese cómo el Señor trabaja para que el ser humano camine de manera prudente. Te envía consuelos, y consuelos habla de personas que te ayudarán,
personas que motivarán, personas que serán un ejemplo, personas que te inducirán a hacer lo bueno. Personas que te dicen, vamos para adelante, oye, no te he visto en la congregación, oye, vamos a reunirnos para orar, hoy vamos a servirle a Dios, vamos a colaborar. Una serie de motivaciones que recibes en tu vida, o cuando se te mira que estás con un rostro decaído, estás triste o estás pasando por un problema. Dios envía siempre hijos, hijas de Dios, como lo dice el profeta Oseas, cuerdas de amor, en donde te dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Veo que estás triste. Vamos a hacer una oración por ti. Comienza el Señor a consolar tu vida, pero no nada más interviene en ese plano, sino también comienza a instruirte con su palabra, comienza a instruirte con su consejo, motivo por el cual tenemos que manifestar gratitud a nuestro Dios, celebración a nuestro Dios, porque nos consuela y nos enseña, te consuela y te instruye, te consuela y te envía la palabra para que vayas para adelante. Y entonces vemos, dice que cuando te vengan buenos tiempos, ahí vemos otras dimensiones dobles. Cuando te vengan buenos tiempos, levante su mano y diga, gracias por los buenos tiempos, Señor. Dice, disfrútalos, disfruta esa atmósfera, disfruta esa bendición. Pero cuando te lleguen los malos, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice ahí? Piensa que unos y otros son obras de Dios. ¿Por qué nos llegan tiempos malos? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué vienen momentos adversos? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Pedro iba a ser zarandeado, vemos que se sabe en los cielos, porque en los cielos todo es transparente, se supo que Pedro iba a pasar por una zaranda y que Satanás, Dios lo reprenda, había solicitado ese permiso. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios autorizó que lo zarandearan. Y vemos cómo el Señor le revela a Pedro, le dicen, Pedro, han hecho una solicitud porque te quieren zarandear como a trigo. ¿Qué hubiese hecho Pedro o qué hubiésemos hecho nosotros si nos enteramos que viene un problema a nuestra vida? ¿Qué debemos de hacer? Lo que vimos al principio. Vamos con toda su fuerza, diga, prudentes en nuestro actuar, de espíritu sobrio y trabajando el amor los unos con los otros. ¿A quién le dijeron que iban a zarandearlo como a trigo? A Pedro. ¿Quién está escribiendo la carta que leímos al principio? El apóstol Pedro. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? ¿O qué nos enseña, por ejemplo, este hombre ya anciano, porque ya estaba grande de edad, Pedro? Por eso siempre hay que escuchar la voz de los ancianos, porque nos van a dejar una gran lección a nuestras vidas. ¿Qué nos enseña Pedro? Dice, a mí me dijeron que Satanás había solicitado permiso para zarandear. Y todavía se me revela que iba a suceder tal cosa. Y yo por imprudente, estoy parafraseando esto, y yo por imprudente le dije al Señor, no, yo puedo, no, a mí no me pasa nada, no, yo puedo salir adelante. Aunque todos estos, fíjese, aunque todos estos te abandonen, ¿qué dijo Pedro? Yo no. ¿Eso es prudencia? ¿Eso es hablar con prudencia? ¿Eso es actuar con prudencia? ¿Eso es tener un espíritu sobrio? Pues no.
Y la mayoría de los que estamos aquí a veces cometemos errores imprudentes. Porque si el Señor nos dice, debes de ser prudente, de espíritu sobrio y trabajando fervientemente el amor entre nosotros, la mera verdad, amados hijos de Dios, ante un problema, ante una adversidad, ante un malentendido, ante una breve discusión, se nos van estos tres ingredientes, se nos van estas tres virtudes. Aunque no digan amén, su silencio me dice que es así. ¿verdad que sí? Constantemente hay negociaciones en los cielos, constantemente. Porque el oro, para que brille más, tiene que ser metido a fuego. ¿Usted quiere brillar? Gloria a Dios. Pero entonces el consejo sería, con prudencia, decirle a Dios: Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando un hijo le dice a su padre: si quieres, aparta de mí, ¿qué está diciendo? Yo no quiero pasar por esa prueba. Por eso la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo fue: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es su nombre? Santo. Dice: venga tu reino. ¿Qué estamos pidiendo? Que su reino se establezca en nuestra vida. Ahora yo le pregunto, ¿en su reino hay imprudencias, locuras, cantaletas, malas miradas? ¿Verdad que no? Dice que su reino opera la luz y no hay maldad en esa dimensión. Dice que su trono es su trono de justicia y la base de su trono es el derecho. O sea, no hay chuecuras, no hay trampas. Y aquí entre nos, sí o no, a veces te han propuesto trampas, chuecuras. Sí o no, a veces el ser humano ha incurrido en tomar una decisión equívoca. Levante su mano y diga: perdónanos, Padre. Porque, hermanos, nos equivocamos. Entonces, cuando escribe este hombre sabio y dice: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, aprovéchalos. Cuando estés en la reunión gozándote, gózate, alégrate, porque no estás en un hospital, porque no estás ahí en emergencias, no estás en un accidente. Pero si llega el tiempo malo, lo cual nos indica el Señor, si somos de espíritu sobrio, le diremos a Dios: yo no quiero pasar por tiempos malos, Padre. Por eso debe de haber un espíritu sobrio para la oración, de decirle: Señor, guarda a mi esposa, guarda a mis hijos, guarda a mi familia, guarda a la iglesia, guarda a la congregación. Y cada vez que uno sale, cada vez que uno desarrolla sus actividades, está uno pensando: Señor, guarda las familias. Porque lo que menos quiere uno como pastor es recibir una llamada: no, que ya pasó esto, ya que este accidente, ya que fulano, ya que... Eso no es grato. Pero cuando uno recibe llamadas para decir: ¿qué cree que me fue bien? ¿Qué cree que surgió de maravilla? Dice uno: gloria a Dios, qué bueno. Nuevamente repitamos los tres ingredientes, las tres virtudes, con toda su fuerza. Diga: prudencia, espíritu sobrio y el trabajo ferviente del amor.
Y cuando venga la prueba, porque nos vienen, hijos, nos viene el examen, a ver si es cierto que lo que enseñaste lo vives. A ver si es cierto que lo que estás ahí compartiendo lo vives en tu vida, lo vives en tu casa. ¿Y quién cree que da testimonio de que se vive o no se vive esto? La esposa, los hijos. Y ruego a Dios que nos ayude para que caminemos con prudencia. Entonces dice, cuando te vengan buenos tiempos, ¿qué vamos a hacer? Y no que a veces está el culto glorioso, contentos todos, y otros están así con su cara. Dice, Dios mío, disfrútalo ahorita porque estás en un lugar donde se está celebrando, se está regocijando. Yo a veces me pregunto si en la casa del Señor no sonríen, ¿cómo serán en sus casas? ¿O cómo será estar sentado frente a alguien que no sonríe? Nada más yo me imagino, o sea, yo no uso mi imaginación, digo, ¿cómo será este hermano si yo me siento a comer con él? ¿Cómo se comportará si yo nunca le veo que eche una sonrisa? ¿Me estará contando las tortillas? No, es que dice uno, ¿cómo le saco una sonrisa? Porque a veces trata de sacarle la sonrisa y no tan serios. Sí, pastor. No, pastor. No, pastor. Y digo, ¿y este cómo le hará para conquistar a la señora? Yo que nada más voy a decir, vamos, así, ordenando, vamos, yo quiero. Ah, no, hay que echarle un poquito de fragancia, de esencia, de alegría, ¿o no? Cuando te vengan buenos tiempos, ¿qué dice? Disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, hay que reflexionar. Dice, porque unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Esto es lo que tiene que entonces hacer reflexionar nuestra vida. Decir, Señor, si me permites estar viviendo un buen tiempo, yo quiero agradarte, quiero servirte, quiero darte lo mejor, quiero servirte con alegría, quiero cantarte, quiero regocijarme. Pero si aparece un dolor, inmediatamente reflexionar, Padre, espíritu sobrio, con prudencia, decirle, Padre, aparta de mí esto, porque Él lo sabe todo, hijos. ¿O no conoce cuando tú tienes alguna enfermedad? Él lo sabe. Pero entonces Él te dice desde el cielo, porque Dios te está hablando en esta hermosa noche, a ti y a los hermanos que nos están recibiendo en sus hogares, y nos dice, muéstrame tu rostro, amada mía. Tú que te escondes en los agujeros de la roca, tú que estás confiando en el Dios Todopoderoso, tú que estás poniendo tu confianza en el proveedor, en el sanador, en el redentor, en la roca eterna. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, amada mía, porque tu voz es dulce, tu voz es tierna. ¿Cómo sabes tú que te has olvidado de platicar con Él? Y por eso dicen, inyéctele una espinita ahí para que se acuerde de mí. Y ahí viene el piquetito. ¿Ya se acordó? Sí, ya empezó a acordarse. Ya empezó a acordarse. Pero está como lento, le dicen los ángeles. Está como lento. ¿Le damos una tunda? No. Otro piquete. Y ahí viene otro piquete. Ay. Señor, ahora sí ya. Por esta que sí le voy a echar ganas. No, hijos. Es mejor ser de espíritu sobrio, prudentes y trabajando el amor.
¿Por qué hace sentir mal al otro? ¿Qué ganamos? No, es que tiene que saber que yo soy aquí. No, hijo, te vas a enfermar. Es que tiene que venirme a pedir perdón. No es así. Es que tiene que saber que yo soy aquí el mero mero o la mera mera, porque también hay meras. Sí, hijos. En un estado de la República, una ocasión que me tocó ir a predicar, se acerca el hermano y me confiesa: pastor, ¿qué voy a hacer? ¿De qué, hijo? Es que, pero estaba grandote, hijos, es lo que me asombró. ¿Y la esposa chiquitinga? Nada más para agarrarla del cuello. ¿En serio? Pero digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué? Es que mi esposa me da cintarazos. ¿Y para qué le das el cinturón? Le digo, me va peor, me dice. Por eso digo que hay jefes y jefas. Pero lo que nos invita el Señor es que seamos prudentes, de espíritu sobrio y trabajando fervientemente el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, acuérdense que el amor es una persona, no solo es un sentimiento o una emoción, no. El amor es una persona. La Escritura dice, Dios es amor. Y en 1 Corintios capítulo 13, usted puede ver todas las características. Y en donde dice amor, usted póngale Dios es. Dios, usted va a entender mejor lo importante de tener esa impregnación de Dios en tu vida. Porque no sabes qué habrá después de un evento bueno o de un evento malo. No sabes con qué te vas a encontrar. Pero cuando te has conducido prudentemente, de espíritu sobrio y fomentando, trabajando el amor de Dios, no tiene por qué venirte cosas malas. Porque Dios contigo, Dios está en ti. Y cuando Dios está en ti, entonces la protección se hace manifiesto. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? ¿Está quedando claro? El Señor se presenta como el que trabaja todos los eventos. Isaías 45:7 dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a mantenernos delante de Dios? Con prudencia, de espíritu sobrio y trabajando el amor de Dios en nuestras entrañas. No sé si está quedando clara la palabra que el Señor nos da. Y luego el profeta Amós, su capítulo 3, versículo 6, nos hace nos transmite un mensaje que viene de parte de Dios y hace la siguiente pregunta. Dice: ¿se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? ¿Qué nos enseña entonces, amado pueblo de Dios, a mantenernos en prudencia, espíritu sobrio para la oración y fomentando el amor de Dios entre los unos y los otros? Porque el Señor
permitirá que disfrutes los días agradables, pero no sabes qué hay después de un día agradable. O el Señor permitirá que disfrutes un día malo, pero no sabes qué hay detrás del día malo. Por eso el Señor dice: mantente con prudencia, de espíritu sobrio para la oración, y fomenta el amor. ¿Cómo sabes tú que esa persona a la cual tú le has manifestado cierto resentimiento u odio, tengas una caída y él sea quien vaya pasando y a causa de esa diferencia te deje tirado ahí en el suelo? No, es mejor tener las puertas abiertas, tener un corazón sano, tener un pensamiento libre, tener una vida agradable a Dios, y entonces la riqueza de relaciones, la riqueza mental, la riqueza en tu carácter, la riqueza en tu espíritu y la riqueza en tu economía se hacen presentes, porque Dios a sus hijos los corona de favores, Dios a sus hijos los corona de bienestar, Dios a sus hijos los rodea con su luz, Dios a sus hijos los rodea de fortaleza y sanidad. ¿Quedó clara la palabra? Termino con esto. El tiempo está cerca, escribía el apóstol Pedro. El mensaje era para el tiempo en el cual se iba a terminar se iba a destruir el templo, pero también el mensaje es para nuestros días. Apocalipsis 14:14. Ahora es el apóstol Juan quien escribe este mensaje. Dice: y miré, y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. El tiempo está cerca, amada iglesia, y el Rey de Reyes vendrá en las nubes. Observa el apóstol Juan cómo en la cabeza del Rey de Reyes trae una corona, y la corona es de oro, pero también en su mano tiene una hoz donde indica que viene a recoger a los hijos maduros, a los hijos prudentes, de espíritu sobrio, y que han trabajado fervientemente en sus corazones el amor de Dios. Se acerca la cosecha, se acerca el día en el cual Dios viene por su pueblo. Ya no viene como manso cordero, ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora viene con poder y autoridad. Se llevará a su amada, se llevará a los maduros para estar en las bodas del Cordero. 7 años o una semana de años, para que después de ello vengamos con el Señor. Y entonces, como será algo extraordinario y sobrenatural, las naciones de esta tierra pensarán que seres de otro mundo están invadiendo la tierra, y entonces comenzarán a pelear contra el Cordero, contra nuestro Rey, contra nuestro Señor, pensando que los invasores están invadiendo la tierra.
Y ahí vendrás tú, ahí vendremos en esa aparición. Pero dice que con la espada de su boca destruirá a los reyes, a grandes, poderosos, a pequeños, y llamará a las aves de los cielos y les dirá: comed carne de ricos, pobres, reyes, poderosos, aliméntense, porque nadie puede resistir la presencia sobrenatural de nuestro Redentor. Pues en este tiempo presente no lo vemos, pero está contigo. No lo ven tus ojos naturales, pero Él está cerca de ti. Él está en ti. Él está acompañándote. Y su poder y su gracia y su gloria están a favor tuyo. Motivo por el cual caminemos con prudencia, con espíritu sobrio y trabajando el amor de Dios en nuestras vidas. Desechemos el odio, el rencor, los pleitos. Desechemos de nuestra vida la amargura que tanto corrompe y corroe la vida del ser humano. Deséchala de tu vida. Desecha de tu vida la necedad, la locura, la tontería. Deséchala de tu vida. Desecha de tu vida la imprudencia. Desecha de tu vida la pereza, la apatía. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Hoy es un tiempo en el cual el Señor te llama y te dice: es momento de buscarlo en oración. Es momento de leer su palabra. Es momento de buscar su presencia. Es momento de vivir una vida disciplinada. Es momento de creer en sus promesas. Es momento de serle fiel al Dios Todopoderoso, porque Él es fiel. Él no cambia su propósito. ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios: quiero ser prudente, sobrio y lleno de amor? ¿Habrá alguien que le quiera decir a Dios? Póngase sobre sus pies y dígale: Señor, yo quiero ser prudente, Señor. Por favor, Padre, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento sean activados en la vida de tus hijos. Quiero levantar tus dos manos a los cielos y dile al Señor: derrama sabiduría, inteligencia, conocimiento, Señor, sobre nuestras vidas. Aparta de nosotros, mi Dios, todo aquello que contamina nuestro ser, nuestras relaciones, todo aquello que altera, Señor, nuestra armonía familiar. Aparta, mi Dios, todo aquello que no es tuyo. Permítenos, mi Dios, vivir disfrutando de tu hermosa presencia. Sana, Señor, el cuerpo de tus hijos. Sana, Señor, las relaciones matrimoniales. Sana las finanzas. Sana, mi Dios, los proyectos. Que tu vida se haga presente en cada uno de ellos.